este día. Gracias por darnos palabras, Señor, por poder estar juntos como iglesia, adorándote y pudiendo escuchar tu palabra. Te pedimos que Cristo hoy sea nuestro Rey, que Cristo se convierta en nuestro Rey en nuestras vidas y que esta palabra hoy pueda ser aceptada en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. Te adoramos en nombre de Jesús. Amén. Dinero, ton, plata. ¿Por qué es tan difícil hablar de plata en la iglesia? Dicen que cuando yo estaba en el seminario, uno de los temas más difíciles que decían los profesores para los pastores que predicaban habitualmente en sus iglesias era predicar sobre dinero. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil hablar de dinero en relación con nuestra fe? En este pasaje vemos a Jesús hablando de cómo la administración y el uso del dinero de una persona nos revela a quién esta persona de verdad ama y adora. Vamos a ver lo que nos dice Dios acerca de la administración del dinero. Nosotros podemos ver una parábola que muchas de las Biblias titulan como el mayordomo infiel. Dice que esta persona fue descubierta por su jefe, por su señor, de que estaba usando mal el dinero. Tal vez estaba malgastando los fondos para su propio placer o simplemente estaba administrando mal. Todos los que tienen un negocio de ropa acá seguramente sabrán lo que es tener un mal administrador. Es un dolor de cabeza, se pierde mucho dinero o hasta a veces pensamos que tal vez está robando. Y vemos que este jefe, este señor, lo llama al mayordomo y le dice: hacé tus cuentas porque te voy a echar. En ese momento no había peronismo, entonces era mucho más fácil echar a alguien. Simplemente con avisarle era decirle: te vas a ir. Y el mayordomo, que ya era una persona que había trabajado mucho tiempo en ese rol como administrador, lo que se encuentra es con una realidad de que él no quiere enfrentar, y es ser un desempleado. Tal vez si nosotros pensamos en esta época decimos, bueno, se buscará otro trabajo, pero en esa época no era tan fácil volver a ser un administrador general de una persona con tanto dinero. Si vemos los números acá que nos dice la Biblia, habla de medidas de aceite, barriles de aceite, medidas de trigo, y en realidad estamos hablando de muchísimo dinero. O sea, este señor tenía mucho dinero, por lo cual este administrador, al trabajar bajo este señor, la pasaba bien. Pero ahora se va a quedar desempleado, y ante estar desempleado lo que ocurre es que no quiere estar en la calle, no quiere trabajar con sus manos. Entonces va y llama y acuerda con los socios del jefe, antes de ser despedido, acuerda dibujar los números de forma irregular, menos de lo que debía cada uno. ¿Por qué? Porque dice, porque de esta manera, favoreciendo a los socios de mi jefe, lo que va a pasar es que estos socios, al ahorrarse mucho dinero conmigo, por lo menos me van a favorecer a mí después. Lo ve a largo plazo. Y parece que Jesús de alguna manera felicita, ¿no? Pero en realidad lo que dice es que los hijos de este siglo piensan así. Usan el dinero, que tal vez no es suyo, para invertir en algo que les beneficia a ellos. Pero Jesús apuesta a algo más. Dice, ¿por qué los hijos de Dios no hacen lo mismo? O sea, no utilizan el dinero con inteligencia para invertir en el día final, para invertir en la eternidad. Y estamos utilizando el dinero tal vez igual que este mayordomo infiel. Ahora, lo primero que vemos en este pasaje, que tiene una parábola y una conclusión, es que Dios
prueba nuestra fe a través de lo que Él nos da materialmente. Dios nos prueba con los materiales que nosotros tenemos. Lo primero que nos dice esta parábola es que todos somos administradores y las riquezas son algo que Dios nos da. Todo lo que nosotros tenemos hoy puesto, lo que tenemos en nuestros bolsillos, lo que tenemos en nuestras casas, no es nuestro. Es algo que Dios nos provee, nos da. De alguna manera, Jesús lo llama que estamos usando algo ajeno, algo que no es nuestro. Ajeno, ¿por qué? Porque no es nuestro, porque es de Dios. Y nosotros tenemos que administrar ese dinero de Dios. Además, las riquezas tienen un gran poder en el mundo, eso lo sabemos, a nadie hay que explicárselo, pero nada de valor en la eternidad. Dicen que cuando se entierra a un muerto, se le pone ropa, ¿no? Se le pone ropa linda. Y hubo una vez que un pastor, cuando tenía que viajar a predicar a una iglesia en el extranjero, lo habían invitado, se olvidó su yambok, ¿no? Su traje. Entonces agarró y llamó al pastor principal de esa iglesia y le dijo: mirá, me olvidé el traje principal, ¿qué puedo hacer? Y el pastor le dijo: no te preocupes, decime tus medidas, yo te voy a hacer un traje acorde a tu medida. A las horas le tocan la puerta del hotel y le dice: acá tiene su traje. Ahora, el pastor, obviamente, lo que hizo primero fue probar su traje. Se puso la camisa, la corbata, se puso el traje y después tocó a los costados y se dio cuenta de un pequeño detalle. No tenía bolsillos. Decía... Entonces lo llama el pastor, le dice: pero vos me diste un traje que no tiene bolsillos, ¿por qué? Dice: bueno, es que en realidad los que son más rápidos en armar trajes a medida son los de la funeraria, son los que entierran muertos. Y ellos, cuando arman traje, arman sin bolsillos. Porque la realidad es que cuando enterramos a alguien, la gente se va sin nada. Es una anécdota que nos pega de frente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es la verdad. ¿Quién se va con algo en el bolsillo al más allá? Nadie. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con este dinero que nos da el Señor? Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos ver esta declaración cuando Job recibe todas las catástrofes y todo lo que él tiene ya no vale nada. Porque él reconoce que todo lo que le tuvo en algún momento fue porque Dios se lo dio. Aún así, Dios nos da dinero para que lo usemos para servirle y expandir su reino. Eso lo sabemos. Muchos de los que están acá muchas veces ofrendan a la iglesia, ayudan a algún misionero o simplemente teniendo un negocio están teniendo empleados. Eso es una manera de contribuir a la sociedad para que pueda crecer. Estamos manteniendo otras familias. Y cuando nos prueban la fe con el dinero, lo que algunos cuestionarán acá es: pero pará, ¿está mal usar el dinero para mí y para mi familia? ¿Está mal que yo utilice lo que tengo para mi satisfacción personal? Claro que Dios nos da dinero para nuestro sostén, porque es nuestro Dios, Él nos ama. El problema está cuando nosotros no reconocemos que ese dinero es de Dios. La cuestión es si de verdad cuando nosotros tenemos ese dinero, por más que lo usemos para nuestra familia, estamos agradeciendo y reconociendo que eso es porque Dios me lo dio. Administramos ese dinero sabiendo que no es nuestro, que somos mayordomos. Por tanto, Dios prueba nuestra fe a través de lo que Él nos da materialmente. Pero ¿cómo sabemos si estamos usando las riquezas para Dios? Veamos primero
¿cómo nos damos cuenta que no estamos usando las riquezas para Dios? Y la Biblia dice que cuando no amo a Dios, creo que el dinero es mío y obviamente lo malgasto para mi beneficio y placer. Eso es lo que vemos en esta parábola. Cuando no amo a Dios, creo que el dinero es mío y lo malgasto para mi beneficio y placer. La parábola del mayordomo nos muestra a un siervo que malgasta las riquezas y también las usa para tener una mejor vida en la tierra. Esto es normal, al punto que vemos que el señor, o sea, el jefe de este mayordomo, al ver que incluso le había robado a él, pero de esa manera él se había asegurado un futuro, él dice, wow, la verdad que vos sos inteligente, lo felicita. Y uno dice, qué raro, un señor, un jefe, sabiendo que le está robando a él o que le está dibujando los números de una manera incorrecta, lo aplaude diciendo, wow, sos una persona inteligente. Y es que el mundo piensa de esta manera. El mundo piensa que el dinero es de él, es de nosotros, es mío. No reconoce que Dios es el que provee, el que da, sino dice, esto es mío. Yo lo voy a usar para beneficiarme, para hacer las cosas que a mí me gustan, para poder invertir en lo que yo quiero. Así piensan los hijos de este siglo, dice Jesús. Otra cosa que vemos es que Jesús, cuando habla de dinero, habla de lo poco. Lo poco. Nosotros decimos, ¿el dinero, lo poco? Pero hay gente que tiene muchos millones. Incluso gobierna el mundo con el dinero. Pero Jesús dice que el dinero es lo poco en comparación a lo grande, a lo mucho. ¿Qué es lo mucho que está refiriéndose Jesús? Es todo lo que Él nos da en nuestras vidas, el Espíritu Santo, la salvación, una eternidad con Dios y sobre todo una relación directa con Dios. El dinero, comparado con todo eso que el Señor nos da, es algo muy pequeño. Es algo insignificante en comparación con la eternidad. Muchas veces, cuando yo le tenía que explicar a los jóvenes que estaban en problemas muy complicados de su vida, tal vez problemas muy serios, decía que ellos podían ver su problema de una manera muy diferente si lo comparasen con la eternidad que iban a tener con Dios. No es que el problema no hay que sufrir, no hay que llorarlo. Sí, uno sufre, le duele el problema en ese momento, pero si uno ve la esperanza del futuro, la eternidad con Dios, podemos decir que el problema es un puntito en una línea infinita, un pequeño punto. Y también podemos decir que nuestra vida es un pequeño punto en esa línea larga, infinita. Entonces, las riquezas es lo poco comparado con todo lo que tenemos en nuestra eternidad. Hay mucha gente que ora por dinero. Yo creo que si uno está en problemas financieros, uno puede orar pidiéndole al Señor, Señor, no me está alcanzando, estoy en problemas. Es una oración válida, pero el problema es cuando una persona siempre ora por dinero. Siempre ora por dinero. Señor, prosperame, quiero más dinero, quiero más dinero. Pase vio que ve, quiero más dinero. En su casa, cuando ora sola, dice, quiero más dinero. Dice que los adolescentes que no tienen una relación con los padres muy cercana, para una sola cosa le hablan a sus papás. ¿Saben para qué es? Papá, tonjo. Papá, dame plata. Tonpirue. Y no le dicen nada más. Entonces papá, obviamente con mucho amor, agarra, le da. Pero después ve que el chico agarra la plata, ni siquiera dice gracias y se va. Y ahí vemos una relación
de amor muy liviana, muy poco profunda. El adolescente tiene un amor muy superficial, muy convenido, podríamos decir, muy inmaduro, en comparación con un padre que aún así le da. De la misma manera, cuando nosotros estamos constantemente orando por dinero ante Dios, parecemos como un adolescente, que lo único que le decimos a Dios es, Hananim, 돈 주세요. Dios es Dios. No es solamente una alcancía de dinero. Y cuando el dinero es mi Señor, lo que nos damos cuenta es que yo quiero usar a Dios para que me dé más dinero. Dios no es mi Dios. Es un medio, es una forma para poder lograr tener más dinero. Eso es idolatría, podríamos decir. En vez de creer en un Dios soberano, un Dios que me salva, un Dios que hizo todo, lo único que pienso es que Dios me va a dar. Y no amamos a Dios, amamos lo que Dios me da. Si Dios me da dinero, si Dios me da salud, si Dios me da una buena profesión. De esa manera nos damos cuenta que cuando no amo a Dios, creo que el dinero es mío y lo gastamos para mi beneficio y placer. Por otro lado, vemos a aquellos que sí utilizan las riquezas para Dios. ¿Cómo sabemos si Dios es de verdad nuestro Señor? Y en tercer lugar, lo que vemos es que cuando Dios es mi Señor, usamos nuestro dinero para su reino. Cuando Dios es mi Señor, usamos nuestro dinero para su reino. Dios es el que presta el dinero y lo material en este mundo para que lo administremos. Dios nos está dando un préstamo. Piénsenlo de esta manera, todo lo que nosotros tenemos, lo que tenemos en nuestro banco, lo que tenemos guardado bajo el colchón o en algún lado escondido en casa, nuestros negocios, piensen que Dios nos lo está prestando. Dios nos está dando el dinero que tenemos hoy en las billeteras para que lo utilicemos sabiamente. El uso del dinero que Dios nos dio en la tierra también es un medio, una oportunidad para servir y glorificar a Dios y hacer crecer su reino eterno amando al prójimo. Nosotros no tenemos que ver el dinero solamente como una prueba, sino como una oportunidad que Dios nos está dando para que podamos servirle a Él, para que podamos amar a nuestro prójimo, para que podamos amarlo a Él. Si nosotros vemos el versículo 10 y el 11, dice, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Y Jesús anima a ir un poco más allá, dice, por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? El dinero es lo poco que Dios está poniendo en tu mano hoy para que nosotros podamos usarlo para su reino, para poder confesar que Dios es nuestro Señor. El tema es que si nosotros reconocemos eso, es porque nosotros creemos que el dinero también es poco. No importa cuánto tengamos en el bolsillo. No importa si tenemos un local en Avellaneda, si tenemos un local en Aranguren, si tenemos un local en Emilio La Marca, si tenemos una galería. No importa dónde esté nuestro local. O no importa si cortamos tela. No importa si fabricamos. No importa. Todo
es poco. Pero ese poco que Dios te está dando es una oportunidad para servirle, para hacer crecer el reino de los cielos. Ahora, tenemos que tener cuidado de creer que servimos a Dios con el dinero, pero en realidad nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Esto pasó con los fariseos. Jesús, cuando habla de esta parábola, le está hablando a personas que tenían dinero. Y los fariseos tenían mucho dinero. Y dice que los fariseos hasta se burlaron después de haber escuchado esto. Y uno dice, pero el fariseo hacía shivilchó, hacía diezmo, hacía ofrenda, hacía hasta diezmo de diezmo, hacía hasta diezmo de la cantidad de maíz que tenía en su casa. Imagínense que todo lo que ustedes ven en su casa, ellos agarraban el 10% y lo entregaban al templo. Los fariseos eran muy legalistas. Y uno, a los ojos religiosos, capaz en una iglesia, nosotros decíamos, wow, ¿qué? ¿De verdad estas personas están usando el dinero para Dios? Pero había un problema. Ellos, cuando hacían todo eso, lo utilizaban para juzgar a la sociedad. Decían, yo hago shivilchó, ¿y vos? ¿Por qué no lo haces? Vos te vas a ir al infierno, vos no sos del pueblo de Dios. Y señalaban a todos, porque ellos sí lo hacían y los demás no. Es más, utilizaban esa forma de cumplir la ley para decirle al mundo, yo soy un buen israelita. Soy una persona que pertenece al reino de Dios, para sentirse superiores. Lo único que ellos hacían era beneficiarse, a pesar de que estaban dando el dinero. Por lo tanto, uno tiene que tener mucho cuidado en creer que a veces con lo que da la iglesia o con lo que hace ayudando al prójimo, muchas veces la verdad está en nuestros corazones. ¿Por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos para cumplir simplemente? ¿Para tener una excusa para decirle a Dios, yo te di, ahora vos me tenés que dar? ¿Lo hacemos tal vez para decirle a nuestros hermanos, yo sí cumplo, ustedes no? ¿O lo hacemos de verdad porque amamos a Dios? Porque amamos a nuestro Dios, porque amamos al pueblo de Dios. El uso del dinero para el crecimiento del reino de Dios es una confesión de fe de que Dios es quien gobierna mi vida. Ahora, yo soy administrador. Yo trabajo en el Shinakyo, en el seminario de la Facultad de Teología Integral, y yo me encargo no solamente de ser Kyosu, o sea, de ser profesor, sino también hago toda la administración general. Muchas veces, manejando la caja chica del seminario de Shinakyo, lo que ocurre es que veo más dinero que varios meses míos de sueldo. Hay mucho dinero porque hay que pagar profesores que vienen afuera, hay que pagar gastos extras, hay que pagar el alquiler. Entonces veo que muchas veces hay dinero que supera en varias veces lo que es mi sueldo. Pero hay algo que yo tengo en claro cuando yo utilizo ese dinero. Por más de que ponga en la máquina y se vea la máquina sonando todo el tiempo y vea los fajos, billetes, yo sé que ese dinero no es mío. Ese dinero yo no lo puedo usar para comprarme un nuevo iPhone, para comprar una computadora, para salir de vacaciones con mi familia, no. Lo tengo que usar para las cosas de la facultad, porque es de la facultad, es del seminario, es del Shinakyo. Pero aún más, ese dinero no solamente es del Shinakyo, es de Dios. Entonces, a veces hasta soy más cuidadoso de cómo utilizo el dinero del Shinakyo que mi billetera personal. A veces si yo tengo que comprar algo no calculo, compro. No, tengo que comprar, compro. Pero como sé que el dinero de la facultad no es mío, entonces soy un poco más cuidadoso al utilizarlo. Pienso más, trato de ser un poco más sabio y prudente. Sin embargo, Dios nos dice
que el dinero, incluso que yo tengo en mi billetera, también es de Él. Entonces, al ver el dinero que yo tengo en mi vida, que Dios me ha dado la posibilidad de tener, uno tiene que preguntarse, ¿cómo debo utilizarlo para Dios? ¿Cómo debo hacer para que este uso de dinero agrade a Dios, le guste a Dios? Porque cuando Dios es mi Señor, usamos nuestro dinero para su reino. Lo utilizamos para la gente, para el pueblo de Dios, para amar a las personas que son siervos de Dios, a nuestros hermanos en Cristo. ¿Qué hacemos entonces si nos diésemos cuenta hoy que no estamos usando el dinero para Dios? Dios nos prueba con el dinero. Él prueba nuestro amor a través de esto pequeño que es el dinero. Cuando un niño recibe plata de padre para comprar su almuerzo, pero el niño toma ese dinero y se compra una golosina, vemos que el niño inmaduro y inmaduramente, ¿no? Y desobedeciendo el por qué le dio dinero el padre, va y compra la golosina porque ama más la golosina, que le va a dar un pequeño placer momentáneo, pero no va a llenar su estómago a largo plazo, como un plato de comida. De la misma manera, nosotros recibimos dinero del Padre Celestial para servir a nuestros hermanos que están alrededor nuestro. No hace falta ir muy lejos, simplemente ver a nuestros costados vemos que podemos servir con nuestro dinero a la iglesia, a los hermanos que están alrededor nuestro, a nuestros familiares que necesitan ayuda. En el nombre de Cristo lo podemos hacer. Pero muchas veces utilizamos ese dinero que Dios nos da para ayudar, para bendecir a las demás personas, para comprarnos una golosina. ¿Cuál será nuestra golosina? Todos tenemos una pequeña golosina que nosotros luchamos porque queremos tener más que ese plato eterno que nos va a dar alimento para siempre. Si nosotros servimos a Dios con el dinero que nos dio, estamos utilizando lo material para lo eterno. Pero si nosotros usamos el dinero para nosotros mismos, el dinero mismo solamente nos sirvió para condenarnos. Pero no se trata de una inversión, tampoco. No es que yo digo, voy a utilizar el dinero para el reino de Dios porque así voy a tener un mejor lugar en el cielo. Tampoco es eso. Tampoco es que yo utilizo el dinero porque digo, así Dios me va a bendecir más. No estamos haciendo matemática con Dios. No estamos haciendo un negocio con Dios. Acá la Biblia nos enseña que nuestro amor a Dios se refleja en nuestra administración del dinero. Cuando uno se enamora, dice que se pierde la razón. Cuando uno entra en esa etapa de noviazgo, de enamoramiento con una persona, no es acabó usar el dinero, ¿no? Por más que a veces los hombres irracionalmente compren ramos de flores que salen más casi la mitad del sueldo de ellos, no les importa. Por más que tengan que pagar cenas caras, no les importa. ¿Por qué? Porque ansían estar con esa persona. Quieren estar con esa persona. La aman tanto que simplemente el hecho de estar con esa persona llena absolutamente toda su vida. Entonces, no importa si tienen que comprar un anillo, si tienen que comprar una flor, si tienen que comprar una cena. El dinero es muy poco comparado con todo ese amor que sienten por esa persona. Y me imagino que ustedes estarán entendiendo de lo que estoy hablando. Cuando yo amo a Dios,
de una manera que para mí Dios es todo. Cristo me lo dio todo, yo quiero darlo todo por Él. Entonces, no va a ser acabó usar el dinero para Dios. Porque yo lo amo de verdad. El dinero que yo tengo en mi bolsillo no va a ser acabó usarlo para Dios. Porque Dios es mi placer. Dios es mi todo. Es mi deseo supremo. Si nuestro deseo más profundo es Cristo, si estamos enamorados de Él y nos unimos a Él, ¿qué cambios habría en mi vida con respecto a cómo estoy administrando el dinero hoy? ¿Qué pasaría con el dinero cuando lo vea? ¿Cómo lo vería? ¿Como un medio para mi satisfacción personal? ¿O un medio para satisfacer a mi Señor? Para amar a mi Señor. Nuestro amor a Dios se refleja en nuestra administración del dinero. Vamos a orar. Señor, sabemos cuán difícil a veces nos resulta esta palabra hoy. Pero al mismo tiempo esta palabra tal vez está tocando nuestros corazones y nos está invitando a de verdad aceptarte en nuestras vidas como nuestro Rey y Salvador. Señor, queremos que vos seas nuestro Rey, queremos que vos seas nuestro Salvador y queremos utilizar todo lo que tenemos para poder honrarte, alabarte y amarte con todo nuestro corazón. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén.